Hay una verdad que pocos hombres se atreven a admitir. A veces, esa mujer que ocupa tus pensamientos, esa mujer que te mira de una manera diferente, ya está comprometida. Pero, ¿qué pasa cuando, a pesar de todo, las señales empiezan a aparecer? Un cruce de miradas que dura un segundo más de lo habitual, una sonrisa que parece decir mucho más de lo que las palabras permiten, y te preguntas, ¿será posible que le gustes, aunque ella esté en otra relación? Hoy vamos a descifrar esas señales que, aunque a veces ella intenta disimular, su corazón no puede ocultar. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Lo que vamos a explorar hoy no solo va a abrirte los ojos, sino que te hará ver las situaciones de una forma que nunca imaginaste. Así que prepárate, porque esto no será una simple charla, será un viaje de descubrimiento personal que puede mejorar tu vida íntima y emocional. Comenzamos. Número 1. El miedo a ser descubierta, lo prohibido, ese sabor que, aunque sepamos que no deberíamos probarlo, nos atrae como nada más en el mundo. El deseo tiene un poder, pero cuando lo prohibido entra en juego, se vuelve irresistible. Ahora, imagina a una mujer comprometida que siente ese cosquilleo en la piel cada vez que está cerca de alguien que no es su pareja. Y no cualquier persona. No, el amigo de su marido. Ese es el escenario que vivió mi amiga Marta, y te aseguro que fue una bendición emocional que aún hoy recuerda con una sonrisa nerviosa. Marta llevaba años casada, una relación tranquila, cómoda, pero como ella misma me decía, algo faltaba. Su marido tenía un amigo cercano, Andrés, un tipo encantador, siempre atento, con esa mezcla de seguridad y picardía que puede hacer que cualquier mujer baje la guardia sin darse cuenta. Y bueno, Marta se dio cuenta demasiado tarde. Todo empezó de manera inocente. ¿Cómo suelen empezar estas cosas? Algunas bromas entre ellos cuando coincidían en reuniones, una conversación más larga de lo normal en la cocina durante una cena, cosas que su marido ni notaba, pero Marta sí. Oh, vaya que sí. Andrés la miraba de una manera distinta, y ella, aunque intentaba controlarse, sentía que algo se despertaba dentro de ella cada vez que él le dirigía una palabra. Pero entonces, cuando ese coqueteo suave empezó a volverse algo más evidente, llegó lo que era inevitable, el miedo. Y no cualquier miedo, no. Ese miedo que te paraliza, el miedo a ser descubierta. Marta me confesó que cuando sintió por primera vez esa chispa, lo único que pudo pensar fue, no puedo dejar que esto pase. Pero el deseo tiene sus propios planes. Cuanto más intentaba evitarlo, más pensaba en él. Ahí tienes la señal clara. Cuando una mujer comprometida empieza a sentir algo por otro hombre, sobre todo por alguien prohibido, lo primero que hará es alejarse. No porque no quiera estar cerca, sino porque el riesgo es demasiado alto. Marta dejó de hacer bromas con Andrés, se alejaba cuando él entraba a la habitación y evitaba cualquier contacto visual que pudiera delatar lo que realmente estaba ocurriendo en su cabeza. Pero lo que no sabía su marido ni nadie más era que, por dentro, estaba hecha un lío. Cada vez que Andrés entraba por la puerta, su corazón le daba un vuelco, y ese miedo a que alguien se diera cuenta solo alimentaba más ese deseo prohibido. La psicología de esto es fascinante. Según los expertos, el miedo a ser descubierto en una situación como esta es lo que genera una tensión emocional aún mayor. Es como si el cerebro, en vez de huir, se viera atraído por el peligro. Porque lo prohibido tiene eso, hace que lo que ya es atractivo se vuelva irresistible. Así que si alguna vez notas que esa mujer que te miraba con interés de repente empieza a alejarse, a evitarte o a actuar fría sin razón aparente, no lo tomes como un rechazo. El miedo a ser descubierta es tan poderoso que puede empujarla a distanciarse. Pero aquí está lo curioso. Cuando una mujer se esfuerza tanto por no estar cerca de ti, es cuando más presente te tiene en su mente. Marta trató de evitarlo. Claro que lo hizo. ¿Cómo no hacerlo? Andrés era el mejor amigo de su marido, había demasiado en juego. Pero como me decía después, entre risas, cuanto más lo evitaba, más lo deseaba. Porque cada vez que lo veía, sentía esa mezcla peligrosa de atracción y adrenalina. Sabía que no debía, pero la tentación estaba ahí, siempre provocándola. Y aquí te doy un consejo. Si estás en una situación así, no te apresures.
Deja que las cosas fluyan. Cuando el miedo entra en escena, lo mejor es darle su espacio. Porque si ella realmente está interesada, ese miedo a ser descubierta no durará para siempre. El deseo, por su propia naturaleza, encontrará la manera de manifestarse tarde o temprano. Y tú, si eres paciente, verás cómo la curiosidad vence al miedo. Marta, al final, decidió no cruzar esa línea, pero cada vez que Andrés se iba, la chispa que encendió dentro de ella tardaba días en apagarse. El miedo la mantuvo a salvo, pero el deseo sigue siendo el gran recuerdo que a veces la hace sonreír con esa picardía de quien estuvo a punto de saborear lo prohibido. Así que la próxima vez que notes que ella se aleja, que empieza a actuar diferente, recuérdalo, el miedo no es un no. Es solo una señal de que lo que siente va más allá de lo que esperaba. Y lo prohibido, querido, siempre tiene esa magia de atraer, justo porque sabemos que no deberíamos tenerlo. Número 2. La mirada que rompe barreras. La mirada, esa mirada que lo dice todo cuando las palabras se quedan cortas. ¿Sabías que los ojos pueden traicionar incluso a la persona más reservada? Si alguna vez has sentido que ella te mira de una manera diferente, te aseguro que no es casual. Cuando una mujer comprometida siente una atracción por alguien que no es su pareja, suele ser en esos pequeños momentos, a través del contacto visual, donde sus verdaderas emociones salen a la superficie. Y lo que hay detrás de esa mirada es más de lo que imaginas. Te contaré algo que me pasó hace años. Yo trabajaba en una oficina donde había un compañero, llamémosle Javier, que era bastante despistado en temas de atracción. Un día, una compañera suya, Rocío, lo empezó a mirar de una manera distinta. La chispa en sus ojos cada vez que él decía algo, esa pequeña pausa antes de desviar la mirada, como si estuviera tratando de no dejar demasiado al descubierto. Yo lo veía todo claro, como si estuviera leyendo un libro abierto, pero Javier, pobre, no se daba cuenta. Rocío estaba comprometida. Sí, pero había una conexión que sus ojos no podían ocultar. Y aquí es donde entra la psicología del contacto visual. Los expertos han estudiado esto durante años, y es fascinante cómo el cerebro humano responde al contacto prolongado. Cuando alguien te mira de manera directa y con cierta intensidad, hay una activación emocional. No solo te están viendo, te están sintiendo, y en el caso de una mujer que está comprometida pero se siente atraída por otro, es una señal de que su corazón y su mente están en conflicto. Si has notado que esa mujer te mira de más, que parece que sus ojos se quedan un segundo más de lo necesario en los tuyos, presta atención. Es muy probable que esté tratando de controlar sus emociones, pero el cuerpo, querido, tiene su propio lenguaje y es difícil de esconder. La mirada se vuelve una especie de escape, una forma de expresar lo que las palabras no pueden. Ahora, te preguntarás, ¿cómo puedes saber si esta mirada es más que una cortesía o mera amabilidad? Te doy un consejo sencillo pero efectivo. Observa cómo reacciona cuando sus ojos se encuentran con los tuyos. Hay una verdad que pocos hombres se atreven a admitir. A veces, esa mujer que ocupa tus pensamientos, esa mujer que te mira de una manera diferente, ya está comprometida. Pero, ¿qué pasa cuando, a pesar de todo, las señales empiezan a aparecer? Un cruce de miradas que dura un segundo más de lo habitual, una sonrisa que parece decir mucho más de lo que las palabras permiten, y te preguntas, ¿será posible que le gustes, aunque ella esté en otra relación? Hoy vamos a descifrar esas señales que, aunque a veces ella intenta disimular, su corazón no puede ocultar. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Lo que vamos a explorar hoy no solo va a abrirte los ojos, sino que te hará ver las situaciones de una forma que nunca imaginaste. Así que prepárate, porque esto no será una simple charla, será un viaje de descubrimiento personal que puede mejorar tu vida íntima y emocional. Comenzamos. Número 1. El miedo a ser descubierta, lo prohibido, ese sabor que, aunque sepamos que no deberíamos probarlo, nos atrae como nada más en el mundo. El deseo tiene un poder, pero cuando lo prohibido entra en juego, se vuelve irresistible. Ahora, imagina a una mujer comprometida que siente ese cosquilleo en la piel cada vez que está cerca de alguien que no es su pareja. Y no cualquier persona, no, el amigo de su marido.
Ese es el escenario que vivió mi amiga Marta, y te aseguro que fue una bendición emocional que aún hoy recuerda con una sonrisa nerviosa. Marta llevaba años casada, una relación tranquila, cómoda, pero como ella misma me decía, algo faltaba. Su marido tenía un amigo cercano, Andrés, un tipo encantador, siempre atento, con esa mezcla de seguridad y picardía que puede hacer que cualquier mujer baje la guardia sin darse cuenta. Y bueno, Marta se dio cuenta demasiado tarde. Todo empezó de manera inocente. ¿Cómo suelen empezar estas cosas? Algunas bromas entre ellos cuando coincidían en reuniones, una conversación más larga de lo normal en la cocina durante una cena, cosas que su marido ni notaba, pero Marta sí. Oh, vaya que sí. Andrés la miraba de una manera distinta, y ella, aunque intentaba controlarse, sentía que algo se despertaba dentro de ella cada vez que él le dirigía una palabra. Pero entonces, cuando ese coqueteo suave empezó a volverse algo más evidente, llegó lo que era inevitable, el miedo. Y no cualquier miedo, no. Ese miedo que te paraliza, el miedo a ser descubierta. Marta me confesó que cuando sintió por primera vez esa chispa, lo único que pudo pensar fue, no puedo dejar que esto pase. Pero el deseo tiene sus propios planes. Cuanto más intentaba evitarlo, más pensaba en él. Ahí tienes la señal clara. Cuando una mujer comprometida empieza a sentir algo por otro hombre, sobre todo por alguien prohibido, lo primero que hará es alejarse. No porque no quiera estar cerca, sino porque el riesgo es demasiado alto. Marta dejó de hacer bromas con Andrés, se alejaba cuando él entraba a la habitación y evitaba cualquier contacto visual que pudiera delatar lo que realmente estaba ocurriendo en su cabeza. Pero lo que no sabía su marido ni nadie más era que, por dentro, estaba hecha un lío. Cada vez que Andrés entraba por la puerta, su corazón le daba un vuelco, y ese miedo a que alguien se diera cuenta solo alimentaba más ese deseo prohibido. La psicología de esto es fascinante. Según los expertos, el miedo a ser descubierto en una situación como esta es lo que genera una tensión emocional aún mayor. Es como si el cerebro, en vez de huir, se viera atraído por el peligro. Porque lo prohibido tiene eso, hace que lo que ya es atractivo se vuelva irresistible. Así que si alguna vez notas que esa mujer que te miraba con interés de repente empieza a alejarse, a evitarte o a actuar fría sin razón aparente, no lo tomes como un rechazo. El miedo a ser descubierta es tan poderoso que puede empujarla a distanciarse. Pero aquí está lo curioso. Cuando una mujer se esfuerza tanto por no estar cerca de ti, es cuando más presente te tiene en su mente. Marta trató de evitarlo. Claro que lo hizo. ¿Cómo no hacerlo? Andrés era el mejor amigo de su marido, había demasiado en juego. Pero como me decía después, entre risas, cuanto más lo evitaba, más lo deseaba. Porque cada vez que lo veía, sentía esa mezcla peligrosa de atracción y adrenalina. Sabía que no debía, pero la tentación estaba ahí, siempre provocándola. Y aquí te doy un consejo. Si estás en una situación así, no te apresures. Deja que las cosas fluyan. Cuando el miedo entra en escena, lo mejor es darle su espacio. Porque si ella realmente está interesada, ese miedo a ser descubierta no durará para siempre. El deseo, por su propia naturaleza, encontrará la manera de manifestarse tarde o temprano. Y tú, si eres paciente, verás cómo la curiosidad vence al miedo. Marta, al final, decidió no cruzar esa línea, pero cada vez que Andrés se iba, la chispa que encendió dentro de ella tardaba días en apagarse. El miedo la mantuvo a salvo, pero el deseo sigue siendo el gran recuerdo que a veces la hace sonreír con esa picardía de quien estuvo a punto de saborear lo prohibido. Así que la próxima vez que notes que ella se aleja, que empieza a actuar diferente, recuérdalo, el miedo no es un no. Es solo una señal de que lo que siente va más allá de lo que esperaba. Y lo prohibido, querido, siempre tiene esa magia de atraer, justo porque sabemos que no deberíamos tenerlo. Número 2. La mirada que rompe barreras. La mirada, esa mirada que lo dice todo cuando las palabras se quedan cortas. ¿Sabías que los ojos pueden traicionar incluso a la persona más reservada? Si alguna vez has sentido que ella te mira de una manera diferente, te aseguro que no es casual. Cuando una mujer comprometida siente una atracción por alguien que no es su pareja,
Suele ser en esos pequeños momentos, a través del contacto visual, donde sus verdaderas emociones salen a la superficie. Y lo que hay detrás de esa mirada es más de lo que imaginas. Te contaré algo que me pasó hace años. Yo trabajaba en una oficina donde había un compañero, llamémosle Javier, que era bastante despistado en temas de atracción. Un día, una compañera suya, Rocío, lo empezó a mirar de una manera distinta. La chispa en sus ojos cada vez que él decía algo, esa pequeña pausa antes de desviar la mirada, como si estuviera tratando de no dejar demasiado al descubierto. Yo lo veía todo claro, como si estuviera leyendo un libro abierto, pero Javier, pobre, no se daba cuenta. Rocío estaba comprometida. Sí, pero había una conexión que sus ojos no podían ocultar. Y aquí es donde entra la psicología del contacto visual. Los expertos han estudiado esto durante años, y es fascinante cómo el cerebro humano responde al contacto prolongado. Cuando alguien te mira de manera directa y con cierta intensidad, hay una activación emocional. No solo te están viendo, te están sintiendo, y en el caso de una mujer que está comprometida pero se siente atraída por otro, es una señal de que su corazón y su mente están en conflicto. Si has notado que esa mujer te mira de más, que parece que sus ojos se quedan un segundo más de lo necesario en los tuyos, presta atención. Es muy probable que esté tratando de controlar sus emociones, pero el cuerpo, querido, tiene su propio lenguaje y es difícil de esconder. La mirada se vuelve una especie de escape, una forma de expresar lo que las palabras no pueden. Ahora, te preguntarás, ¿cómo puedes saber si esta mirada es más que una cortesía o mera amabilidad? Te doy un consejo sencillo pero efectivo. Observa cómo reacciona cuando sus ojos se encuentran con los tuyos. No, ella se esconde detrás de lo cotidiano, en los detalles que solo alguien atento notaría. Imagínate esto. Están en una reunión, tal vez en un café o en el trabajo, y de repente te menciona algo que dijiste hace semanas, algo que tú mismo habías olvidado por completo, pero ella no. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos importa, cuando estamos atraídos, tendemos a recordar las cosas más insignificantes. Es como si el cerebro decidiera archivar esos momentos en una carpeta especial y sacarlos a la luz en el momento justo para crear una conexión que no se puede ignorar. En psicología, esto se llama recuerdo selectivo. No es un truco ni algo que ella haga a propósito. Es simplemente su mente trabajando en segundo plano, dándole valor a todo lo que viene de ti. Y eso, querido, es una señal clara. No cualquiera se acuerda de lo que dijiste en una conversación casual, pero cuando le gustas a una mujer comprometida, su atención está puesta en ti de una manera más profunda, aunque trate de disimularlo. Y luego están esos accidentes que, si eres observador, sabrás que no son tan accidentales. Un mensaje de texto enviado por error, o tal vez una excusa para hacerte una pregunta sobre algo completamente irrelevante, solo para iniciar una conversación. Vamos, que todos sabemos lo fácil que es borrar un mensaje antes de enviarlo. Así que, cuando esto sucede, te puedes dar cuenta de que en el fondo hay un motivo mucho más intencionado. Lo interesante de todo esto es que no siempre se trata de grandes gestos o coqueteos obvios. A menudo es en esos pequeños momentos donde ella se delata. Tal vez hace algo tan simple como llevarte un café sin que se lo hayas pedido, o compartir contigo una canción que le recuerda una charla que tuvieron. Son gestos pequeños, sí, pero cargados de una intencionalidad que no puedes ignorar. Es su manera de decirte que, aunque está comprometida, piensa en ti más de lo que admite. Un experimento clásico sobre comportamiento social reveló algo muy interesante. Cuando alguien, incluso si no quiere expresarlo abiertamente, comienza a hacer pequeñas concesiones, a ofrecer actos de servicio que parecen mínimos, pero que en realidad son su forma de acercarse. El famoso psicólogo John Gottman hablaba de esto en sus estudios sobre relaciones. Decía que las ofertas en una relación, pequeños gestos de atención o consideración, son una manera de fortalecer la conexión emocional. En el caso de una mujer comprometida, esos gestos no están dirigidos a su pareja, sino a ti. Y aunque a simple vista podría parecer casual, no lo es. Ahora bien, aquí es donde debes tener mucho cuidado, porque si no estás atento, podrías pasar por alto estas señales y pensar que son simples actos de amabilidad.
Pero cuando una mujer va más allá de lo que haría normalmente, cuando pone ese esfuerzo extra en los pequeños detalles, es ahí donde se encuentra el verdadero mensaje. No necesita decírtelo en voz alta. Esos pequeños actos son su forma silenciosa de mostrarte lo que siente. ¿Y qué deberías hacer tú? Pues primero, debes ser consciente de estos detalles. A veces lo que parece insignificante es donde está escondido el verdadero interés. No siempre se trata de grandes declaraciones o gestos románticos. En situaciones como esta, lo prohibido se cuela a través de los pequeños resquicios de lo cotidiano. Así que, la próxima vez que notes que te recuerda cosas que tú mismo habías olvidado, o que parece tenerte en mente de maneras que otros no lo hacen, ya sabes lo que está pasando. Los pequeños detalles nunca son solo eso. Son su manera de conectar contigo sin romper las reglas explícitas, manteniendo la apariencia de normalidad mientras, por debajo de la superficie, las emociones fluyen con una intensidad que solo los atentos pueden percibir. Recuerda, en los gestos más simples es donde se encuentran las emociones más profundas, y si prestas atención, descubrirás que esos detalles no son casualidad, sino el reflejo de algo que ella trata de mantener oculto. Número C. Contacto físico. Ahora vamos a hablar de algo que, aunque parezca insignificante, puede ser la señal más poderosa de todas: el contacto físico sutil. Y no me refiero a un abrazo fuerte o a un beso robado. Estoy hablando de esos roces pequeños, casi invisibles, que a veces suceden sin que nadie más lo note, excepto tú. Porque cuando una mujer comprometida siente una atracción física por alguien, el cuerpo se convierte en un aliado, aunque la mente intente controlarlo. ¿Alguna vez has sentido que, en medio de una conversación, su mano roza la tuya de manera casual? O tal vez, al pasar cerca de ti, sus dedos tocan ligeramente tu brazo. Puede parecer un accidente, algo fortuito, pero créeme, esos pequeños gestos tienen un propósito. El tacto, por más leve que sea, despierta emociones que van mucho más allá de lo que las palabras pueden expresar. Y en el caso de una mujer que no puede permitirse mostrar su interés abiertamente, el contacto físico es su forma de crear una conexión más íntima sin decir una sola palabra. Aquí es donde entra en juego la neurociencia del tacto. Diversos estudios han demostrado que el contacto físico genera una respuesta inmediata en el cerebro, liberando oxitocina, la famosa hormona del amor. Aunque el roce sea breve, el efecto puede ser profundo. El cuerpo tiene su propio lenguaje, y cuando una mujer comprometida siente esa atracción por alguien más, no siempre puede controlar el impulso de acercarse, aunque sea de manera sutil. Piénsalo. Estás en una conversación, todo parece normal, pero de repente notas que sus dedos han tocado ligeramente tu mano mientras te pasaba un vaso, o al alcanzar algo sobre la mesa. Tal vez no lo hace de manera obvia, pero la intención está ahí, en ese segundo de contacto que parece prolongarse un instante más de lo necesario. Y si estás atento, notarás que no es la primera vez que sucede. El contacto físico, aunque sea mínimo, es una de las formas más antiguas de generar una conexión emocional. Y en este tipo de situaciones, una de las más poderosas. A veces, una mujer comprometida no puede expresarte lo que siente en palabras, pero su cuerpo habla por ella. Estos pequeños roces, que parecen inofensivos, son su manera de cruzar esa línea sin que nadie más lo note. Hay algo casi adictivo en esos momentos, ¿verdad? La sensación de que el roce, por más pequeño que sea, lleva consigo un mensaje mucho más grande. Es su forma de dejarte saber que, aunque no puede decirlo en voz alta, está pensando en ti, que te desea, aunque no lo reconozca abiertamente. Es un tira y afloja constante entre lo que se permite mostrar y lo que realmente está ocurriendo en su interior. En situaciones prohibidas, el contacto físico se convierte en un territorio de juego muy peligroso y excitante. ¿Sabías que cuando tocamos a alguien, incluso de manera sutil, el cerebro puede interpretar ese gesto como un acto de intimidad? Un roce en el brazo, una mano que se apoya levemente en tu espalda mientras caminan juntos. Todo eso deja una huella emocional. Y aquí te voy a dejar una reflexión. Si notas que esos roces ocurren más de lo que sería normal, si hay una constancia en cómo sus manos o su cuerpo buscan el contacto contigo, aunque sea de manera aparentemente casual, estás frente a una señal potente.
Porque el cuerpo no puede mentir. Puede intentar ocultar lo que siente, puede tratar de mantener las apariencias, pero el tacto tiene una manera de traicionar incluso a la mujer más reservada. Lo mejor de todo es que estos gestos no son algo que puedas forzar. Surgen de manera natural cuando hay una atracción verdadera. No es que ella vaya a lanzarse hacia ti. No, es más sutil que eso. Es el ligero apoyo en tu brazo mientras ríe por algo que dijiste, o como su pierna roza la tuya bajo la mesa. Cosas que cualquiera podría pasar por alto, pero que tú, si estás atento, sabrás interpretar como lo que son. Señales de que el deseo está ahí, latente, esperando. Y el desafío está en cómo respondes tú. Porque si decides devolver ese contacto, incluso de manera leve, estás aceptando esa conexión silenciosa. Es un juego de equilibrio donde el contacto físico se convierte en un diálogo silencioso entre ambos. Así que la próxima vez que sientas ese roce aparentemente casual, recuerda, no hay nada de casual en ello. El cuerpo es más sabio de lo que pensamos, y cuando una mujer comprometida empieza a cruzar esa barrera física, aunque sea de manera sutil, te está diciendo mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Lo prohibido, en estos casos, se esconde en esos toques fugaces que, aunque breves, pueden dejar una marca mucho más profunda de lo que imaginas. Al final del día, lo prohibido siempre tiene ese sabor inigualable, pero también viene cargado de una responsabilidad que no podemos ignorar. Las señales que una mujer comprometida te envía, esas miradas intensas, los roces sutiles, las bromas encubiertas, son pequeños destellos de un deseo que no siempre puede ser expresado abiertamente. Pero en ese juego de miradas y palabras no dichas también se esconde el miedo, la duda y la tensión de cruzar una línea que puede cambiarlo todo. Lo más importante es que recuerdes que lo que descubras en estas señales no solo te afecta a ti, sino a ella también. Las relaciones, incluso las que están teñidas de tentación, deben tratarse con cuidado y respeto, porque al final lo que más valoramos es cómo manejamos esas emociones complicadas que surgen cuando lo prohibido toca la puerta. Cada gesto, cada palabra, lleva consigo una carga oculta, y es tu responsabilidad leer esas señales con sabiduría. Es ahí donde quiero que encuentres un espacio de reflexión. La clave no está solo en identificar las señales, sino en saber qué hacer con ellas. Es solo el atractivo de lo que no puedes tener o hay algo más profundo detrás. Porque la verdadera madurez está en saber cuándo seguir el impulso y cuándo simplemente observar y respetar los límites. Quiero que este sea un hogar de sabiduría, donde podamos hablar de estos temas tan importantes sin tapujos, pero siempre con respeto. Aquí vamos más allá de lo superficial para explorar esos matices de la vida que no siempre se pueden decir en voz alta. Quiero que juntos encontremos maneras de mejorar nuestra calidad de vida, no solo en lo íntimo, sino en todo lo que hacemos, porque al final, cada pequeño cambio que hacemos en nosotros mismos, cada acto de comprensión, cada reflexión sobre nuestras relaciones, se refleja en nuestra felicidad y bienestar. Si esta es tu primera vez en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No te querrás perder los próximos temas, porque te prometo que no solo vamos a sorprenderte, sino también ayudar a entender mejor esas emociones complejas que nos hacen humanos. Y si has llegado hasta aquí, es porque estás comprometido con tu propio crecimiento, y eso es algo que quiero reconocer. Así que, para saber quiénes son los que realmente han conectado con este mensaje hasta el final, comenta la frase "Amo la sabiduría" y cuéntame desde dónde me escuchas. Quiero saber quién está compartiendo este camino conmigo. Y no te vayas sin compartir este vídeo con alguien que quizás hoy necesite entender estas señales. A veces, un pequeño gesto, una reflexión, puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando esos secretos que, cuando los descubres, pueden transformar tu vida.